Bueno, muy buenos días para todos, súper bienvenidos a los que se van uniendo. Hace un día frío, bonito, espectacular, un día para aprender bastante. Vamos a continuar entonces con la lectura de nuestro libro, el libro que estamos analizando en este club de lectura con el grupo Titanium, con nuestro equipo de profesionales. Vamos a continuar con la lectura de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell y hoy nos corresponde la lectura de la ley 8, la ley de la intuición, introspección. Vamos a prestar bastante atención. Bienvenidos a los que se van sumando. Bienvenida Merle, Sami. Vamos a iniciar entonces. Ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. ¿Recuerda el programa de televisión Dragnet? Si lo recuerda, probablemente conoce la frase de Jack Webb, que Jack Webb hizo famosa en este programa. Solo los hechos, señora, solo los hechos. De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque depende de mucho más que solo los hechos. La ley de la intuición está basada en hechos, más el instinto y otros factores intangibles. La ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender, porque depende de mucho más que solo los hechos. La ley de la intuición está basada en hechos, más el instinto y otros factores intangibles, o sea, lo que no podemos tocar, lo que no podemos ver a simple vista. Y la realidad es que la intuición del liderazgo es por lo general el factor que distingue a los líderes más grandes de los que simplemente son buenos líderes. Permítanme referirle una conversación que tuve hace varios años con Tim Elmore, un miembro del personal. Esta lo ayudará a entender mejor la ley de la intuición. Otra historia. Los mejores líderes interpretan las cosas y responden. Esto sucedió cuando vivíamos en San Diego y tres jugadores competían por la posición de quarterback, jugador de defensa, iniciador para el equipo de fútbol americano, los Chargers. Till me preguntó, ¿quién creía quién creía yo que obtendría el trabajo? Y sin titubear, le dije, Stan Ries, no sé cómo se pronuncia. De veras, respondió él. Yo pensé que él no tenía probabilidades. No es muy grande y dicen que su ética de trabajo en la sala de las pesas no es muy firme. En realidad, no tiene la apariencia de un quarterback. Eso no importa, le dije. Es un mejor líder. Observa a Stan mientras juega y verás que tiene la capacidad de ver casi cualquier situación, llamar la jugada correcta y llevarla a cabo. Es él quien va a obtener el trabajo y Stan obtuvo el trabajo. Eran tan, era tan bueno que en los 95 pudo llevar al Super Bowl a un equipo tan débil como el de San Diego. Todos los quarterbacks profesionales tienen talento físico. A nivel profesional, las diferencias en la capacidad física no son realmente importantes. Lo que hace a un hombre un apoyador de tercera y a otro un integrante del Hall of Fame, galería de personajes, es la intuición. Los grandes pueden ver cosas que otros no pueden. Los grandes pueden ver cosas que otros no pueden, hacer cambios y avanzar antes de que los demás se den cuenta de lo que está sucediendo. Un paso adelante. Es intuición informada. Hace varios años aprendí mucho acerca de cómo se enseña a pensar a los quarterbacks. El director Larry Smith me había invitado a visitar la Universidad de California del Sur. Me pidió que hablara al equipo de fútbol americano, los Trojans, antes de un juego importante. Mientras estaba allí, también visité el salón de ofensiva del equipo.
En las pizarras que cubrían las paredes, los entrenadores habían trazado toda la situación posible que pudiera enfrentar el equipo, según down, longitud y lugar en el campo. Para cada situación, los entrenadores habían trazado una jugada específica diseñada para tener un buen éxito, basados en los años de experiencia y en su conocimiento intuitivo del juego. Estas jugadas constituirán el enfoque y la predisposición con la que irán al juego para ganar. Los tres quarterbacks de USC tenían que memorizar cada una de esas jugadas. La noche anterior al juego, observé a los directores lanzar una situación tras otra a los tres jóvenes y eso tenían que decirles a los tres jóvenes y estos tenían que decirles qué jugada había de llamar. Cuando hubieron terminado, noté que el coordinador de ofensiva se dirigió a una cama plegable en el salón de ofensiva y le dije, ¿no vas no va a su casa a descansar? No, dijo él. Siempre paso el viernes en la noche aquí para asegurarme de que sé todas las jugadas. Sí, pero ya las tiene anotadas en la hoja que llevará mañana a la banca. Aduje. ¿Por qué no usa solo eso? No puedo depender de eso, respondió de él. No hay tiempo. Mire, en el momento en que la rodilla del que lleva la bola toca el suelo, yo debo saber cuál es la siguiente jugada que se debe llamar. No hay tiempo para buscar en el papel para decidir qué hacer. Su trabajo era poner en acción en un instante la intuición de los directores. Esa historia nos va narrando cómo le daban el papel de líder a la persona que tenía la capacidad de intuir la situación que seguía, ¿cierto? Es lo que sucede con los líderes reales. Un líder real que ya tiene experiencia, que ya tiene recorrido, tiene la capacidad de anticiparse a lo que puede ocurrir de acuerdo a cierta situación, ¿cierto? De aquí es que nos llama, por ejemplo, esta ley de la intuición y nos dice que es de pronto la más difícil. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de intuir, pero no todos la desarrollamos. O sea, todos en sí traemos intuición, traemos la capacidad de intuir, esa vocecita chiquitica que nos susurra y que a veces no le hacemos caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no la desarrollamos. ¿Y por qué no la desarrollamos? Por miedo, por el miedo a fracasar, por el miedo a perder, por el miedo al qué dirán, ¿cierto? No sé si les ha pasado, pero a veces uno dice, hombre, yo siento que por ahí no es. Yo siento como que hay algo en mí que me dice que, ¿cierto? Porque a veces por muy, muy certeros y muy probables que sean los números, el alma habla y hay que mirar más adentro. Por eso hablé o les mencioné introspección antes, porque la intuición se desarrolla en cuanto nosotros desarrollamos conexión con nosotros mismos, ¿cierto? Con mi yo superior. Cuando le presto atención a lo que me dice mi alma, a lo que me dicta el corazón. A veces las decisiones no se toman solo de manera racional y con la cabeza y con la mente, sino que hay que prestarle atención al pecho, ¿cierto? El liderazgo es su predisposición. El liderazgo es su predisposición. El tipo de intuición informada que los líderes, que los directores y los quarterbacks tienen el día del juego es similar a la que tienen los líderes. Los líderes ven todo con una predisposición de liderazgo y como resultado, de manera instintiva, casi automática, saben qué hacer. Usted puede ver que ese tipo de instinto, de reacción inmediata en todos los grandes líderes. Usted puede ver ese tipo de instinto de reacción inmediata en todos los grandes líderes. Por ejemplo, observe el desempeño profesional del general de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, H. Norman Schwarzkopf. Una y otra vez se le asignaban comandos que otros evitaban, pero él podía cambiar totalmente la situación debido a su excepcional intuición del liderazgo y su capacidad de actuar. Schwarzkopf, bienvenidos a todos los que se van sumando, chicos. Schwarzkopf había estado 17 años en el ejército cuando finalmente obtuvo la oportunidad de comandar un batallón. Esto sucedió en diciembre de 1969, durante su segundo recorrido por Vietnam como teniente coronel.
El comando que nadie quería era el del primer batallón de la sexta infantería, conocido como el primero de la sexta. Pero como el grupo tenía tan mala reputación, le, le pusieron de sobrenombre el peor de la sexta. Un hecho que confirmaba esto era que cuando Schwarzkopf asumió el comando, le informaron que el batallón acababa de salir mal en la inspección anual. Habían sacado una puntuación de 16 en un total de 100 puntos. Solo tenían 30 días para poner a estos hombres en forma, viendo a través de los lentes del liderazgo. Después de la ceremonia de cambio de comando, Schwarzkopf conoció al comandante saliente, quien le dijo: esto es para usted, entregándole una botella de whisky escocés. La va a necesitar. Bueno, espero que a usted le vaya mejor que a mí. Traté de dirigir lo mejor que pude, pero era un batallón malísimo. Tiene la moral muy baja y una pobre misión. Le deseo buena suerte. Y después de decir esto, se marchó. La intuición de Schwarzkopf le dijo que estaba ante una situación terrible, pero era peor de lo que había imaginado. Su predecesor no tenía idea de lo que era el liderazgo. El hombre nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas y los resultados habían sido espantosos. O sea, tenía un grupo de personas que estaba comandando y no sabía cómo, ¿cierto? Y al no saber cómo le echaba la culpa a todos y que todos eran malos. Es tremendo esto. Su predecesor no tenía ni idea de lo que era el liderazgo. Bendecido día para ti también, Sammy. El hombre nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas y los resultados habían sido espantosos. Todo el batallón estaba en caos. Los oficiales eran indiferentes. No se estaban siguiendo los procedimientos básicos de seguridad e innecesariamente los soldados estaban muriendo. El comandante saliente tenía razón, era un batallón malísimo, con la moral muy baja, pero no era culpa de este. Según la descripción de Schwarzkopf, era obvio que el antiguo comandante no tenía la capacidad de interpretar la situación y había fallado como líder a su gente. Increíble. Así, ¿cuántos líderes por ahí? Durante las semanas que siguieron, la intuición de Schwarzkopf le dio algunas claves y cómo tomó ciertas medidas. Implementó procedimientos militares, volvió a entrenar las tropas, formó a sus líderes y dio a los hombres dirección y propósito. Cuando llegó la hora de la inspección, a los 30 días, obtuvieron una puntuación aceptable. Y los hombres comenzaron a pensar de sí mismos: oye, podemos hacerlo bien, podemos tener buen éxito, ya no somos el peor de la sexta. Como resultado, menos hombres murieron, la moral se elevó y el batallón comenzó a cumplir su misión con eficacia. El liderazgo de Schwarzkopf fue tan fuerte y el cambio que se produjo fue tan eficaz que después de pocos meses de haber asumido el mando, su batallón fue escogido para llevar a cabo misiones más difíciles. El tipo de misiones que solo podía realizar un grupo disciplinado, bien dirigido, con la moral muy alta. Es increíble, ¿cierto? ¿Cuántos como líderes hemos dado o echado la culpa, ¿cierto? Señalado la culpa a nuestros equipos, ¿cierto? ¿Qué pasa en nosotros? Hemos desarrollado la ley de la intuición. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que no hemos aprendido a mirar hacia adentro, que no hemos aprendido a escucharnos a nosotros mismos. Y el liderazgo es conectar. ¿Y cómo conectamos? Escuchando el alma, escuchando el corazón, la sabiduría interior que no hace ruido, pero que cuando nosotros lo escuchamos sabemos tomar muy buenas decisiones y después decimos: güey madre, ¿qué tal? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho eso, cierto? Si no hubiese escuchado mi intuición. O por el contrario, ¿cierto? Hice esto y algo me decía que no era por ahí
y hay que asumir las consecuencias. Hay que asumir las consecuencias, hay que ser responsables. Adelante, Jonathan. Hola, hola, buenos días de nuevo para todos. No, quería resaltar, pues en general, aunque lo que tú dijiste ahorita es muy cierto, lo de la intuición. De hecho, cuando empezaste a leer, yo dije, complicado", pero es verdad. Como tú dices, las tenemos, lo importante es desarrollarla también. ¿Y cómo se desarrolla? Con la práctica, porque pues es importantísima la práctica para poder desarrollar ello y el querer también y el estar dispuesto. Pero también quería resaltar el final que dijiste que mejoró mucho, eh, pues mejoró mucho como eran los peores y empezaron a mejorar ahí la diferencia de un buen líder. Y no quiero hablarlo desde el punto de vista como que, por ejemplo, ahorita nuestro líder es Felipe, como que es importante que él sea un buen líder, sí, pues lo es y es importante. Sin embargo, me quiero basar más en lo personal de cada uno. Importante uno ser un buen líder o estarse educando para ser un buen líder, porque pues... de uno para atrás, pues hablándolo en el negocio, de uno para arriba, pues bueno, hay uno ya, no tiene mucho que hacer, pero de uno para abajo es donde empieza el liderazgo propio y pues para eso estamos acá, ¿no? Para fortalecer eso, para aprender y pues cada día hacer y tratar de ser mejores líderes o empezar a ser líderes, porque pues puede que estemos en el negocio, pero el liderazgo es muy bonito y pues es muy extenso también y muy complejo, pero es un gran camino, digo yo, o en lo personal. Ese era mi aporte. Gracias, Jonathan. Sí, es eso, lo que dice Jonathan, pues la práctica hace el maestro definitivamente. Y la intuición es la capacidad de percibir lo invisible, chicos, y todos de alguna u otra forma la hemos tenido en alguna ocasión, ¿cierto? Pero no le prestamos atención, no le ponemos la suficiente atención, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado que siente ay, eso que le llamamos una corazonada? No sé si a todos les sucede de que a veces, ay, me dio una corazonada, ese sexto sentido, así es. Entonces, saberlo encaminar, claro, obviamente con la visión de la mano, porque pues de nada nos sirve ser intuitivos, tener intuición, decir, bueno, por aquí sí, por aquí no, cuando no tenemos una visión, cuando no tenemos un rumbo fijo, ¿cierto? Y al contrario, de nada nos sirve una visión, un objetivo fijo de para dónde vamos, pero si no sabemos percibir lo invisible, percibir qué puede adelantarnos al hecho, ¿cierto? Qué puede suceder según lo que nosotros vamos aprendiendo y cómo vamos tomando toda la experiencia que vamos adquiriendo en el paso, ¿cierto? Entonces, yo creo que es súper, súper importante saber que, bueno, para la visión hay que tener lógica, hay que desarrollar esa parte de que sí es allá, es para donde voy y que podemos resolverlo con lógica, pero que con la intuición nos guiamos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros sabemos cuál es la respuesta, pero por miedo a fracasar, por miedo a que mi apreciación no sea bien tomada, por miedo a cometer un error, no decimos, no hablamos, ¿cierto? No avanzamos. Y después nos damos cuenta de que, pucha, yo sabía que era así. ¿A alguien le ha pasado? Ay, es que sabe que yo lo pensé así, pero no dije nada. ¿Por qué? Por miedo a equivocarnos, por miedo a que ese ego interno que tenemos nos genere frustración, nos genere vacío. Y lo que importa es cuánto más vamos a desarrollar esa intuición, esa capacidad de percibir lo invisible, ¿cierto? Chicos, pues vamos avanzando entonces. Eso de la intuición no es algo mágico, no, es la capacidad que todos vamos desarrollando a medida que vamos viendo las necesidades. Y pues hoy por hoy eso no es una opción. Eso no es una opción. Tenemos sí o sí que entrar en nuestro yo, aprender a escucharnos, aprender a escuchar y avanzar, ¿cierto? Eh, Vamos a seguir con la lectura entonces. Otro desafío del liderazgo. Posteriormente, en su desempeño profesional, Schwarzkopf obtuvo la oportunidad de comandar una brigada. Una vez más, aceptó un puesto que nadie quería y estaba sucediendo a alguien que, según mi opinión, era otro líder mediocre. La unidad era Primera Brigada de Reconocimiento con Comando de la Novena Infantería en el fuerte Lewis, pero la gente la llamaba la Brigada del Circo
por la forma en la que el comandante anterior la había dirigido. La intuición del liderazgo de Schwarzkopf le dijo que la gente bajo su mando era buena. El verdadero problema era que no había establecido bien sus prioridades. A veces tenemos un equipo bonito, a veces no nos sobra, no nos falta talento, a veces sobra gente talentosa, pero vea, es innato en el ser la necesidad de ser guiados. Por eso por eso nos sentimos esa, como esa obligación, esa necesidad de pertenecer a algo. Y por eso a veces nos vamos haciendo parte de algunas entidades o instituciones. Asumimos que necesitamos eso, que necesitamos un guía, ¿cierto? Y dejamos de lado el yo superior. Dejamos de lado lo que nos enseñó el gran maestro de que si queremos el reino de Dios, pues lo buscamos adentro, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante tener eso en cuenta porque a veces no es que nos falte talento, a veces es que no hemos sabido desarrollar mi propio talento, a veces que no he sabido explorar en mí y qué me falta para saber guiar un equipo, para saber guiar un grupo, ¿cierto? Y entonces empezamos a delagar, ay, no, es que él no quiere, es que él tampoco, es que ahora bien, muchas veces está el conocimiento, está el talento, pero pues las ganas no se le dan a nadie, porque la gente que no tiene ganas de hacer algo simplemente no lo hace y punto. Por eso no perseguimos a nadie, por eso enseñamos la oportunidad, por eso abrimos estos espacios y por eso no se obliga a que nadie se autoeduque. Bien, aprendemos con el ejemplo. Aprendemos porque cada uno decidimos también autoeducarnos, porque cada uno va en búsqueda de esa verdad que necesitamos para avanzar nomás. Pero hay gente que no la necesita, o hay gente que no la quiere, o hay gente que no le gusta, que no quiere aprender más, que no quiere escuchar más, ¿cierto? A esa gente pues no la podemos obligar, no podemos hacer que los demás piensen como yo, pero cuando empezamos a liderar con el ejemplo, cuando empezamos a ser vistos de la mejor manera por los demás, eso arrastra. Y el líder debe ser ejemplo en todos los aspectos, en todos los valores, en todo lo que se requiere para avanzar. Porque de lo contrario, sí o sí, de nada nos falta meterle acelerador, tener un gran equipo formado, un gran equipo construido, si no lo sabemos guiar. Indudablemente ese equipo va a desaparecer. Entonces, de las carreras no quedas, del afán no queda sino, de las carreras no queda sino el cansancio, del afán no queda sino el cansancio. Hay que saber avanzar, y cuando nosotros hablamos de proceso, es vivir todo esto, es aprender de las experiencias, es aprender a escucharnos, aprender a escuchar, pero hay que vivir ese proceso porque eso no pasa de la noche a la mañana, no es así. Y cuando es así, ¿saben qué pasa con esas estructuras? Cuando creamos estructuras a las carreras, se van, se caen, se pierden, porque no todo el mundo quiere avanzar como líder, porque no todo el mundo quiere aprender, simplemente quieren que le digan por dónde va y ya, haga esto y vaya aquello, siga por aquí, por allá, ¿cierto? Y dejamos de ser responsables, dejamos la habilidad de responder por nosotros mismos de lado. ¿Quién soy? ¿Qué ejemplo estoy dando? El verdadero problema era que no había establecido bien sus prioridades. Inmediatamente reunió a sus oficiales, estableció nuevas prioridades y le dio autoridad para volver a entrenar a su gente y ponerla en forma. Mientras implementaba los cambios, tenía clara en su mente su visión para ellos. Quería que estuvieran listos para la batalla. La unidad comenzó a mejorar. O sea, una vez el líder conoce y establece prioridades, el grupo avanza, ¿sí? Entrena a su gente para ponerla en forma. Mientras implementaba los cambios, tenía clara en su mente su visión para ellos. Quería que estuvieran listos para la batalla. La unidad comenzó a mejorar. O sea, el líder anterior dijo que eran los peores de los peores, llega este y empieza a formar gente, ¿sí? Un líder más débil hubiera tenido temor de presionar a las tropas mientras éstas recuperaban la confianza. Pero la intuición, ojo a esto, un líder más débil hubiera tenido
temor de presionar a las tropas mientras éstas recuperaban su confianza. Chicos, no lo tomen a mal, ni lo tomen como un regaño, pero cuando yo les digo, hay que hacer ese esfuercito, hay que correr esa milla esa, a mí me encanta dormir, me encanta. Y si por mí fuera, hasta las 11 de la mañana estaba en la casa, yo manejo mi tiempo, pero sé que estos espacios me nutren la mente, ¿sí? Y por eso les digo, demos esa milla extra, corramos esa milla extra, entremos a estos espacios. Yo sé que pueden leer los libros ustedes allá, pero crear esta sinergia, escuchar al otro, la apreciación del otro, tomamos lo bueno, desechamos lo malo, ¿sí? Porque yo sé que muchísimos de todos los que estamos acá podemos entrar puntuales y no es un regaño y no es una pretensión y no es que los quiera obligar, más bien es una especie de presión para que entremos y avancemos en ese proceso, ¿ya? Adelante, Juan Carlos. Hola, muy buenos días para todos. Eh, en esa parte estoy de acuerdo con usted. Eso me parece fantástico. Yo creo que todos tenemos esa batalla. Me incluyo porque no es fácil, así que digamos, pero yo creo que algo que te admiro es eso. Estás ahí al frente, puntualita, luchando. Tú lo has dicho que siempre tienes lucha contra eso y todos los seres humanos creo que tenemos esa lucha, pero yo creo que es más grande lo que quieres hacer, porque siempre estás ahí puntualita y hay muchos líderes, ¿cierto? Y estás creando un líder porque hay varias formas de ser líder. Está ese líder que pone el pecho tempranito y que aquel que, como anteriormente las batallas, uno veía esas batallas que el líder siempre era el que iba adelante, hoy en día comandan desde atrás, anteriormente ellos eran los que iban adelante y motivaban al pelotón adelante y con ellos ver que ese líder estaba adelante, acababan con lo que se le atravesara, con tal de salvar y proteger a ese líder que iba adelante poniendo el pecho. Hoy en día las cosas han cambiado mucho y eso desmotiva mucho a la persona que está con ese líder, ¿cierto? Porque a veces hay bajones y las personas tienden como a fallar, a flaquear porque les falta esa motivación. Y veo que acá en el grupo sucede mucho eso. A veces nos da mucha pereza. Me incluyo porque también me sucede. O sea, a veces es duro soltar la cobija, pero depende de lo que uno quiera. Depende de lo que uno quiera y de verdad te felicito. Te felicito, siempre estás ahí demostrándonos y diciéndonos y dándonos, encendiéndonos esa llamita porque en verdad la necesitamos. O sea, tenemos que ver las cosas por el lado positivo, nunca por el lado negativo, porque es algo que a nosotros nos está ayudando y nos va a ayudar. Y la puntualidad, yo recuerdo que mi papá siempre nos decía eso, siempre sea el primero, esté organizado, sea puntual, sea responsable con las personas, porque la otra persona está dando de su tiempo para estar ahí y vas a llegar tú a dañar ese tipo de cosas y siempre lo he tenido en mente. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Juan Carlos, a ti muchísimas gracias. Lindo, lindo día para ti también y me parece que muy al lugar la observación, chicos. De verdad que no es por echarse flores, no es porque el ser el ego, créanme que no. Estos espacios a la que más le enseñan es a mí. Por eso lo tomé, porque yo sabía que lo necesitaba, porque al tener estos espacios y al abrir estas salas, yo me obligo a tener que aprender, a saber qué voy a comentarles sobre la lectura, ¿cierto? A saber qué es lo que les voy a decir, cuál es la apreciación personal y escucharlos a ustedes me nutre aún más, porque una cosa es lo que yo pueda interpretar y otra es muy diferente la que ustedes puedan también interpretar y que me puedan aportar sin lugar a entrar en discusiones, ni juzgamientos, ni nada de eso. Chicos, la idea es que todos avancemos y por eso es un porcentaje muy bajo el de los líderes que realmente tienen resultados y que se quedan en el tiempo y que perduran y que avanzan. Por eso es un porcentaje muy bajito, porque nos queremos saltar los procesos.
Y cuando hacemos eso, indudablemente fallamos. Y la vida nos va a mostrar más adelante que había que vivir ese proceso, que había que vivirlo, no estancarnos, no. Hablamos de visión, punto fijo, hacia dónde vamos. Hablamos de intuición, saber percibir lo que hay alrededor y adelantarnos a los hechos para saber qué viene en consecuencia. Pero la intuición es la que nos va a permitir a nosotros dejar huella, porque puede que tu visión sea muy amplia, pero si tú no sabes adelantarte a, estar un paso a, si no has desarrollado esa experiencia con tus propios actos, con tus propios hechos, no todo son hechos. Hay cosas en lo invisible que nosotros debemos aprender a percibir. Y un buen líder es ese, el que percibe lo que hay a su alrededor y se adelanta a lo que puede suceder. ¿Sí? Y conforme eso sabe guiar. Miren lo que vimos acá, dos grupos diferentes en deporte, en ejército, y los dos líderes malos dijeron, no, es que son muy malos. Y llegan dos líderes buenos y hacen que la gente haga lo que tiene que hacer. Y dejan de ser los peores para avanzar un poquitín. Y entonces ya ellos dicen, no soy tan malo, puedo hacerlo bien, ¿cierto? De modo que encontró un líder más débil hubiera tenido temor de presionar las tropas mientras éstas recuperaban la confianza. ¿Sabe por qué pasa eso? Por el miedo a que se vayan, por el miedo a qué dirán. Y eso no puede suceder, porque cuando uno no le da esa fuerza a las personas, cuando uno no le transmite, ¿qué pasa? Así no quieras. En lo que más nosotros tememos es lo que más rápido se convierte en realidad. Y muchísimos de los líderes y de las personas iniciadas tiempos atrás no tenían miedo de decir las cosas como eran, ¿no? Es que chicos, vinimos a esto, no solamente para las redes, sino a este plano terrenal, ¿sí? No vinimos para agradar, vinimos para desarrollar capacidades y habilidades y para con el ejemplo arrastrar. Todavía hoy día se menciona el año cero, porque hubo un gran líder hace 2025 años que no tuvo miedo de enfrentarse a las autoridades, que no tuvo miedo de decirle a una gran cantidad de personas, ustedes son hijos de un demonio. Y no le importó que lo crucificaran, no, porque sabía decir las cosas, ¿cierto? Ahora, tampoco es que nos vayamos a estallar, a decir simplemente lo que pensamos y punto, porque gran parte de la intuición es saber callar, saber escuchar, hacer silencio y aprender en el silencio, conectar con mi yo superior. Se puede hacer por medio de meditación, medite como usted quiera, en oración, dando gracias, con mantras, como usted quiera, mirando al cielo, pero hágalo. Una vez nosotros entendemos que todo empieza por mí, el resto es mucho más sencillo, pero a veces queremos imponer. Es que mi equipo no hace esto, es que no, de ejemplo nomás. Avanzamos con el ejemplo, aprendemos del ejemplo. De modo, a ver, un líder más débil hubiera tenido temor de presionar a las tropas mientras éstas recuperaban la confianza, pero la intuición de Schwarzkopf le dijo que esta gente necesitaba una meta que los galvanizara, de modo que encontró las maniobras del desierto programadas para el verano siguiente. Schwarzkopf recibió el compromiso de su comandante de dejar que la primera brigada representara a la división en los ejércitos, y entonces se dedicó él mismo a preparar a su gente para cumplir esa misión. En cuanto llegó el tiempo de las maniobras ese verano, los 3 batallones de Schwarzkopf compitieron con 13 batallones de la Marina y se desenvolvieron también que cuando los ejércitos terminaron, el comandante de la Marina, un general de 2 estrellas, se negó a hablar con Schwarzkopf. Eso pasa. Ningún árbol grande crece a la sombra de otro árbol grande. Y a veces el ego no deja y no permite que nosotros le demos paso a los que vienen atrás, que también son talentosos. Hay que apoyarlos nomás. ¿Cómo piensan los líderes? ¿Cómo piensan los líderes? Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una predisposición típica del liderazgo. Alguna gente nace con una gran intuición de liderazgo.
Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, el resultado es una combinación de habilidades, de habilidad natural y técnicas aprendidas. ¡Ey! Habilidad natural y técnicas aprendidas. Todos tenemos habilidades, pero en el proceso siempre nos vamos puliendo, ¿ya? No es la idea de, ay, no, de decir que estoy viviendo el proceso, hay que vivirlo nomás, ¿sí? Avanzar. Hechos más intuición. Esta intuición informada hace que los asuntos de liderazgo salten a la vista. La mejor forma de describir esta predisposición es la capacidad de percibir los factores intangibles, entenderlos y usarlos para alcanzar las metas del liderazgo. La intuición ayuda a los líderes a interpretar numerosas situaciones intangibles del liderazgo. A veces se toman decisiones o los líderes toman decisiones que uno no las entiende, pero ellos saben por qué lo hacen. Ellos tienen esa capacidad de intuir qué puede suceder de acuerdo a la decisión que están tomando, ¿sí? Los líderes son intérpretes de su situación. En todo tipo de circunstancias captan detalles que a otros se les escapan. Por ejemplo, cuando era cuando era el pastor principal de Skyline, mi iglesia en San Diego, había veces en que tenía que viajar por periodos prolongados. Muy a menudo, a mi regreso, después de haber estado fuera por 10 o 14 días, pedía percibir que algo estaba sucediendo, podía percibir que algo estaba sucediendo, podía sentirlo y por lo general después de una hora o más de conversar con el personal, de tomar el pulso de lo que acontecía, podía ubicar exactamente el problema. Los líderes son intérpretes de las tendencias. Todo lo que sucede alrededor nuestro ocurre en el contexto de un panorama más amplio. Los líderes tienen la capacidad de apartarse de lo que está pasando en el momento y ver no solo hasta dónde ellos y su gente han llegado, sino también visualizar hasta dónde se dirigen en un futuro. Es como si pudieran oler en el viento los cambios, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de intuir. Por eso les decía, muchos a veces decimos, no, tengo una corazonada, es que lo siento, es que no sé, es algo como que, pero no todos las que la queremos desarrollar. Todos tenemos la capacidad de intuición, pero no todos la desarrollan, ¿ok? No todos la desarrollamos. Todo lo que sucede alrededor nuestro ocurre en el contexto de un panorama más amplio. Los líderes tienen la capacidad de apartarse de lo que está pasando en el momento y ver no solo hasta dónde ellos y su gente han llegado, sino también visualizar hasta dónde se dirigen en el futuro. Es como si pudieran oler en el viento los cambios. Por eso las leyes van en un orden, ¿cierto? Y una de las leyes anteriores es vivir el proceso. Y si no se vive, la vida te va a devolver hasta donde debes iniciar. Así estés teniendo resultados. ¿Por qué? Porque no es algo sólido, porque no hay cimientos. No es el hecho de estancarnos y decir, no, es que estoy viviendo el proceso. No, todo el mundo tiene que vivir el proceso. Para llegar donde están los grandes líderes, ya vivieron ese proceso, ya lo vivieron, ya pasaron por ahí, ya recorrieron esa ruta. Por eso tienen esa capacidad de intuir de aquí en adelante lo que puede suceder, porque ya ellos lo viven. Cada uno lo tiene que vivir. Ahora, no hay que estancarnos y realizarnos porque me estoy metiendo en el proceso y me quedo en el proceso, me muero, no. La idea es vivirlo, saberlo vivir, conectar con ese yo superior es muy importante para avanzar. Los líderes son intérpretes de sus recursos. Una de las diferencias más importantes entre las personas que llegan muy alto y los líderes en su forma de ver los recursos. Es su forma de ver los recursos. Los individuos exitosos piensan en términos de lo que pueden hacer. Por otro lado, los líderes exitosos ven cada situación en términos de los recursos disponibles. Dinero, materia prima, tecnología y lo más importante, el recurso humano. Hay que ser seres humanos antes de. Hay que conectar con la gente. Antes de ser persona y ponerme una máscara para que los demás me sigan, hay que ser humano. Hay que desarrollar el ser. Hay que conectar con la otra persona. Hay que ponernos en sus zapatos. Hay que ser empáticos.
Nunca olvidan que el recurso humano es su posesión más valiosa. Los líderes nunca olvidan que el recurso humano es su posesión más valiosa. Los líderes son intérpretes de las personas. El presidente Lyndon Johnson dijo una vez que cuando uno entra a una habitación y no puede decir quién está a favor y quién está en contra de uno, no pertenece al mundo de la política. Esta declaración también se aplica al liderazgo. Los líderes intuitivos pueden percibir lo que sucede entre las personas y casi instantáneamente conocer sus esperanzas, temores y preocupaciones. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Por último, los buenos líderes desarrollan la capacidad de interpretarse a sí mismos, sus puntos fuertes, técnicas, debilidades y estado de ánimo mental. Reconocen lo cierto de las palabras de James Roosevelt Lowell. Nadie que no pueda ser completamente sincero consigo mismo puede producir grandes cosas. Nadie que no pueda ser completamente sincero consigo mismo puede producir grandes cosas. Honestidad, valores inamovibles, respeto, lealtad, capacidad de conectar con el otro, empatía, no sobreponernos antes a. Hay que aprender de todo el mundo. Hasta del que no tiene el resultado aprendemos. Avanzamos nomás. Nadie que no pueda ser completamente sincero consigo mismo puede producir grandes cosas. Lo que usted ve es el resultado de lo que usted es. Oigan esto, el orden para es correcto, ser. Claro, Sammy, ser para después hacer, para después tener. Pero queremos tener sin hacer y sin ser. No pasas, no sucede eso. Lo que usted ve es el resultado de lo que usted es. Lo que usted ve es el resultado de lo que usted es. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo pudo Schwarzkopf dar un giro total a las asignaciones difíciles una y otra vez? La respuesta se encuentra en la ley de la intuición. Los otros oficiales tenían la ventaja del mismo entrenamiento en la milicia y en las tácticas. Tenían además total acceso a los mismos recursos, de modo que esa no era la respuesta. Schwarzkopf no necesariamente era más inteligente que sus contrapartes. Su contribución fue su fuerte intuición del liderazgo. Todo lo veía con la predisposición del liderazgo. Lo que usted es determina lo que usted ve. Si ha visto la película The Great Outdoors, tal vez recuerda una escena que ilustra perfectamente esta idea. En la película, Joe Candy hace el papel de Chet, un hombre que está de vacaciones con su familia en el lago de una pequeña comunidad en el bosque. Recibe la sorpresiva visita de su cuñada y el esposo de esta, Roman, papel presentado por Dan Aykroyd, quien es un personaje algo sospechoso. Bueno, mi inglés no es muy bueno. Los dos hombres están sentados en la terraza de la cabaña que tiene vista al lago y a millas de un hermoso bosque y comienza a conversar. Roman, quien se percibe a sí mismo como un comerciante poco escrupuloso, comparte su visión con Chet. Te diré lo que veo cuando miro allá afuera. Veo los recursos infradesarrollados del norte de Minnesota, Wisconsin y Michigan. Veo un consorcio de desarrollo sindicado si se explota más de $1.000 millones en productos forestales. Veo una fábrica de papel y si hay metales estratégicos, una operación minera, una zona verde en los condominios del lago y una instalación de manejo de los desperdicios. Ahora te pregunto a ti, ¿qué ves tú? Roman le pregunta a Chet, ¿qué ves tú? Yo solo veo árboles, responde Chet. Bueno, dice Roman, nadie te ha acusado nunca de tener una visión grandiosa. Chet veía árboles porque estaba allí para disfrutar la escena. Roman veía oportunidades porque era un hombre de negocios y cuyo deseo era hacer dinero. Lo que usted es determina la forma en lo que ve en el mundo que lo rodea. Dependiendo de lo que yo soy y en qué me muevo, en qué circunstancias me muevo, es lo que realmente voy a obtener.
Tres niveles de intuición del liderazgo. Casi todo el mundo puede desarrollar un grado de intuición de liderazgo, aunque no todos comenzamos en el mismo lugar. He visto que todas las personas entran en uno de los tres niveles principales de la intuición. Uno, los que ven las cosas naturalmente. Alguna gente nace con dones excepcionales de liderazgo. En forma instintiva entienden a las personas y saben cómo moverlas del punto A al punto B. Aún desde niños actúan como líderes. Obsérvelos en el parque de juegos y podrá ver que todos los siguen. La gente con intuición natural de liderazgo puede pulirla y llegar a ser líderes de categoría mundial de alto calibre. Esta capacidad natural a menudo es la diferencia entre un 9, un líder excelente, y un 10, un líder de categoría mundial. Dos, los que son cultivados para ver las cosas. No todos comienzan con grandes instintos, pero las capacidades de las personas pueden ser cultivadas y desarrolladas. La capacidad de pensar como un líder es intuición informada. Aún alguien que no empieza como líder natural puede llegar a ser líder excelente, puede llegar a ser un líder excelente. La gente que no desarrolla la intuición está condenada a ser tomada de sorpresa en su liderazgo por el resto de su vida. Los que nunca verán las cosas. Creo que casi todo el mundo puede adquirir técnicas de liderazgo e intuición, pero en ciertas ocasiones me encuentro con algunos que no parecen tener ni una fibra de liderazgo en su cuerpo y que no tienen interés en adquirir las técnicas necesarias para dirigir. Estas personas nunca pasarán en ser otra cosa que seguidores. El que no desarrolla el liderazgo, pues está condenado a seguir a otro. ¿Ya? Los líderes resuelven problemas por usar la ley de la intuición. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo. Por aplicar la ley de la intuición, todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede ver cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la historia del buen éxito de Apple. La compañía fue creada en el 76 por Steve Jobs y Steve Wozniak en la cochera del padre de Jobs. 4 años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a $22 cada uno y vendiendo 4.6 millones de acciones. De la noche a la mañana hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su buen éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes han fluctuado mucho. Jobs se fue de Apple en el 85, presionado por una batalla con John Sculley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en el 83. Sculley fue sucedido por Michael Spindler en el 93 y luego vino Gilbert Amelio en el 96. Ninguno pudo establecer el buen éxito previo a Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14.6% de todos los computadores personales en los Estados Unidos. En el 97 las ventas disminuyeron a 3.5%. En ese momento Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Renovación de Apple. Jobs estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta, excepto 2 de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. Una vez que los nuevos líderes asumieron el cargo, Jobs estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor, usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Jobs otra vez mencionan la individualidad. Hay que ser individuos, hay que ser individuos. Jobs dijo, hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. También percibió un problema en el mercado de la compañía, de modo que despidió a la agencia publicitaria y puso 3 firmas a competir por la cuenta.
Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial, pero Jobs también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo de liderazgo. Jobs hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo. Bill Gates Jobs explicó, llamé a Bill y le dije que Microsoft y Apple deberían trabajar más de cerca, pero que tenamos, pero que tenemos, pero que tomemos un asunto, pero que tenemos un asunto que resolver, la disputa de la propiedad intelectual, resolvámoslo. Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Gates prometió pagar a Apple e invertir 150 millones de dólares en acciones sin derecho a votar. Abrieron el camino a otras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital necesario. Eso fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. No es de extrañar que cuando Jobs anunció la nueva alianza en una reunión con los fieles de Apple, estos abuchearon, o sea, no estaban de acuerdo con la decisión que Jobs tomó. Pero en Wall Street el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente 33%, de vertiginosamente 33% a 26.31 dólares. Parece que Apple está cambiando completamente. Antes del regreso de Jobs, la compañía había reportado pérdidas trimestrales en el año anterior de más de 1.000 millones. Sin embargo, en el primer trimestre fiscal del 98, Apple llegó a anunciar una ganancia neta de 47 millones de dólares. A la larga, es difícil saber si la compañía volverá a tener volverá a tener su buen éxito anterior, pero por ahora tiene al menos una oportunidad de luchar. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la ampliación de los mismos cambia con cada líder y cada situación. Por eso es necesario la intuición. Sin ella, uno puede ser tomado por sorpresa y esa es una de las peores cosas que puede sucederle a un líder. Si desea dirigir por largo tiempo, si desea dirigir por largo tiempo, usted debe obedecer la ley de la intuición. Yo creo que aquí terminamos el capítulo. Sí, señor. Chicos, la sabiduría interior, lo que hace ruido interno, lo que nosotros desechamos, el sexto sentido, como nos dijo Jonathan por ahí, la corazonada, hay que hacerle caso. Y si estamos dudando, pues consultamos al mentor, al líder, a la persona que ya recorrió el camino. Ser intuitivos es tener la capacidad de ver lo invisible, de poder percibir lo que no vemos, lo que no podemos tocar, ¿cierto? Y para eso pues hay que ser empáticos, para eso hay que escuchar al otro, para eso hay que dejar que la persona se desarrolle. Todos los procesos son diferentes. No nos podemos estancar en él, no, ni nos podemos refugiar en eso para excusarnos de no tener resultados, pero hay que avanzar. Y aún cuando no vemos acá alrededor, cuando en las apariencias que nos rodean no vemos un resultado, total, desarrollar la empatía, así es. Aún cuando lo que percibimos acá no es lo que quiero, si nos mantenemos, si nos sostenemos, avanzamos, si avanzamos de la mano de los que saben, si avanzamos, si no nos estancamos, indudablemente va a llegar un buen resultado. Y si queremos que eso permanezca, hay que crear unos buenos cimientos. Y para crear esos buenos cimientos hay que conectar con mi yo, ¿sí? ¿Quién soy? ¿En quién me debo convertir? Porque no es tanto lo que voy a tener, lo que ya decíamos por ahí en el chat con Sammy, ¿cierto? Ser, hacer y tener. Pero todo el mundo quiere pasarse los pasos que son para tener ya. Indudablemente eso en algún momento lo devuelve. Hay que ser, hacer y tener. Ser individuos nomás. Ser mejores cada día. Todos tenemos la capacidad de intuir, pero no todos la desarrollamos. Hay que saber escuchar el alma.
Hay que saber escuchar. Todos los procesos son diferentes. Cuando hay intuición, la verdadera visión se expande, pero visión sin intuición no llega a ningún lado. Porque con la visión, pues resolvemos problemas, avanzamos lógicamente, pero con la intuición tenemos guía, ¿ya? Y todos somos diferentes. No podemos pretender que el otro sea igual a mí. Depende de cada uno. Es una decisión individual el querer desarrollarme como líder. Es una decisión individual el querer aprender. Es una decisión individual. No me tienen que estar empujando. Y no es el hecho de que, ay, no, es que Viviana nos regaña o que no, yo no estoy regañando a nadie. La que más aprende con estos espacios soy yo. Yo soy la que más me pulo todos los días, escuchándolos, leyéndolos en el chat. Sé que muchos no pueden abrir el micrófono o que a otros les da pena o que otros quieren simplemente escuchar y ya. No podemos pretender que todo el mundo quiera participar. ¿Por qué? Si solamente quiero escuchar, así empecé yo. En enero y febrero yo solamente escuchaba. Y cuando participaba me apenaba, me daba una vergüenza abrir el micrófono. Me ponía rojita, tartamudeaba, gagueaba. Pero hay que entender que esto de la intuición, esto del liderazgo no es algo mágico, ni solo para unas personas, es para todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere desarrollar liderazgo, no todo el mundo quiere correr esa milla extra, porque las cobijas son sabrosas, porque nos encanta dormir hasta más tarde. Y no es el hecho de que se sientan regañados, ni mucho menos. Es que a la que más se le dificulta madrugar es a mí. Nunca me ha gustado madrugar, pero ahora lo hago porque sé que estoy formando mi ser para después hacer, para después tener. Pero la mayoría quiere saltarse los pasos, o sea, el justo proceder. Quiero tener ya, 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 sin hacer y sin ser. No sucede, no sucede. Cuando hay intuición, la visión se expande. Podemos tener una visión muy grande, pero si no hay intuición y si no le hacemos caso a la vocecita chiquitica que por allá nos dice, por acá es, créanme que solamente siguiendo órdenes no vamos a avanzar. Un líder con una buena visión, un verdadero líder, no solamente piensa bien, sino que también siente bien. Necesitamos ser personas antes de, necesitamos conectar con el otro antes de. Si yo no soy empático, en este negocio no avanzo, ni en la vida, ni en la vida. No sucede así. Un líder con visión solamente repite. Un líder con intuición crea. Estamos para transformar, para expandir y para dejar huella. No huella en la historia, huella en la gente, en las personas que queremos ayudar, que queremos ayudar. ¿Sí? El camino de regreso al alma, chicos. Avanzar nomás. Adelante, Sami. Está silenciada. Bendecido día, mis Eso. líderes. Bueno, estoy en modo soltar esto y después irme para mí oficio, así que disculpen la facha. Mis líderes, bueno, yo les comento que cuando nosotros ingresamos a este tipo de negocios, tenemos que entender que esto es diferente a lo de afuera del sistema, que es ir a cumplir una labor y aprender lo que usted va a hacer en un cubículo o determinadas tareas. Y ya, no se le exige, a los empleadores no les sirve que nosotros seamos autodidactas o independientes o que nosotros mismos, no sé, crezcamos como personas porque tal vez si pensamos más o crecemos más en cuanto a conocimiento nos damos cuenta que ese no es un lugar y pierden un empleado. Este tipo de negocios como tal es una invitación abierta para todo aquel que quiere y aspira más para sí mismos, ¿sí? Desde esta invitación, obviamente, el sistema es muy bueno, el negocio es muy bueno, el producto es muy bueno y usted puede participar en el sistema, pues, como un consumidor, como alguien que hace parte como de la estrategia, pero es como cuando jugamos de relleno, como un jugador más y usted va a obtener resultados económicos que posiblemente va a obtener, pero para las personas que están buscando un poco más, es de pronto el llamado, ¿sí? Es, aquí todos podemos aportar y aprender hasta donde todo cada uno quiere, porque esto es autodidacta, esto es autoaprendizaje. De hecho, estos espacios nos ayudan a despertar eso que está dormido. Y dentro de lo que ya, para los que sí desean ese trabajo de liderazgo, aquellos que, o sea, en lo personal, a mí alguien, un líder en su momento me enseñó esta frase
Y aunque yo fue la primera vez que le escuché en ese orden, para mí ya tenía hace mucho tiempo más sentido el ser para poder hacer y así tener. ¿Cuántas veces de nosotros hemos visto personas, vamos a hacer un ejemplo ordinario y común, que se gana mucho dinero, no vamos a poner una cifra, mucho dinero, se ganó el billete, el baloto, lo que sea? Y son personas que usted puede ver que de un día para otro cambian su vida, hacen, compran, viajan, hacen, y usted en cuestión de años, usted ya no ve. A veces ni en cuestión de años, en cuestión de meses ya la persona vuelve a su estado normal. De pronto ya no debe nada, pero tampoco es que ya tenga abundancia. Simplemente es de que el dinero es un recurso que va y viene, pero mientras que no tengamos la mentalidad para poder procesar cómo hacer el adecuado uso de ese recurso, pues simplemente pasamos a ser otra vez ese mismo estado, el estado de alguien sin plata, alguien sin recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ser para poder tener algo que yo me di cuenta que de niña o de joven pensábamos todos, es que la gente rica siempre va a tener plata y la gente rica no trabaja. Yo puedo decir que lo pensé. Con el tiempo, a medida que voy leyendo libros y va uno buscando mentores en medio de los libros, uno se da cuenta que no. Hay personas que sí nacieron en cuna de oro, hay personas que heredaron, hay personas, pero hay personas que no. Y de hecho son las que más marcan historia porque decidieron ser, cambiar el patrón de lo que venía su familia, su linaje o sus circunstancias. De hecho, el querer, como dice Viviana, dejar una huella, yo no sé, yo muchas veces, y yo todavía sigo siendo juzgada, tengo un tema con eso, que muchas veces cuando me acuerdo de cuando en mis inicios en esto, mucha gente me decía, pero tú quién te crees? Todavía algunas personas lo dicen en sus suaves palabras sutiles, como que me dice, ¿tú por qué te crees? O que por qué aspirar a una mejor vida. Y yo digo, ¿por qué no aspirarla? O sea, ¿por qué no desear más? O sea, al contrario, los comentarios de ellos me hacen ver, sí, que soy diferente y sí, que se rompo el molde y sí, que aspiro a más, pero también veo a ellos es como algo triste. Yo digo, bueno, no sé cómo hacen para solamente pensar que lo que hay es y ya. No. Entonces, en definitivamente, algo que debemos cosechar, sembrar y prosperar en nosotros mismos es el ser. Es el ser, porque incluso en las disciplinas mayor marcadas a nivel mundial son las deportistas, los deportistas. Para alguien alcanzar una meta, sea corriendo, sea fútbol, sea lo que sea, su disciplina es primero cuidarse él, más que el equipo, más que el eslogan o empresa que va a representar, es su alimentación, es su ejercicio, es su entrega, es su pasión. Sí, independientemente en el equipo que juegue, si vuelve un buen jugador, usted al final lo hemos visto, al que le compra donde mejor lo venden, al que se lo pelean, ¿cierto? Pero es lo que él logró ser, eso es lo que compran y finalmente eso es lo que él va a aportar en el equipo. En este caso, la invitación es eso, es cosechar eso con amor, porque uno se sorprende cuando uno dice, ve, yo pensaba así, ahora pienso así, ahora puedo lograr esto, puedo inspirar a otros, cuando otros puedan ver en ti algo que te alimente a ti, que digan, mira, tú me enseñaste, tú me hiciste ver o eso, pero para eso uno tiene que pasar proceso. Para uno comerse una buena empanada, no podemos brincar proceso. Todos queremos una buena empanada, tiene un proceso. No, que tú quieres un super viaje, todo tiene un proceso, desde la compra del ticket, elegir el destino y el disfrutarlo. Perdón. Entonces, todo tiene un debido proceso. Saltárselo se vuelve a... Tami, te muteaste. Incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona es reconocida en una universidad, pero usted sabe que se ganan las notas malavidas, que no, ¿sí? Y le dan reconocimiento, lo que uno le dice, por lamber, por solamente figurar. Ustedes no se dan cuenta que eso causa desagrado en la gente. Uno dice, "Ay, tan regalado, así cualquiera". Pero hay personas que se logran la admiración solamente porque en su proceso todos vieron cómo de cero a su disciplina, a su trabajo, pues ha logrado ese resultado y ese reconocimiento. Y cuando es así, pues yo no sé si solamente necesitamos empatía, también no ser envidiosos dentro de la empatía, pero a mí me gusta admirar ese tipo de personas. Y a eso estamos llamados, a lucir, a sacar lo mejor de nosotros, sea cual sea por decir, sus habilidades, sus fuertes, todos somos diferentes, gracias a Dios, lo somos. Y en ese orden de ideas estamos llamados, creo que es a eso, a evolucionar, a no estancarnos. Entonces hay que trabajar en el ser para hacer
de forma hacia correcta, imperfecta, sea una acción, así sea imperfecta, ¿cierto? Pero en un momento de tanto no saber hacer y no hacer, ya sabes efectivamente con objetivos que sí funciona y ya logras el poder tener. Pero entonces, empecemos por nosotros. Entonces, ese era como mi aporte, mi estimada Vivi y mis líderes. Gracias, Ame, muchísimas gracias. Chicos, pues es que los hechos van y vienen, ¿cierto? Es un hecho que llueve, pero es un hecho también que siempre escampa. Entonces los hechos van y vienen, los hechos van y vienen, pero la intuición es el lenguaje eterno. Saber intuir, saber ver hacia mí, saber hacer introspección, leerme a mí mismo y qué es lo que yo estoy proyectando. Así el proceso sea rápido o menos rápido o lento, ¿ya? Entonces, no hay que saltarnos el proceso, como nos dice Sami, no hay que hacerlo porque para comernos una buena empanada hay que vivir el proceso, hay que hacerla, no sale, no cae del cielo. Ser líderes no cae del cielo. Hay gente que nace con habilidad y la pule, hay gente que tenemos o vamos desarrollando la habilidad en el paso, ¿cierto? La intuición es el lenguaje eterno. Esta ley me deja mucho más claro que sí hay que seguir al mentor, por sus hechos los conoceréis, pero que cada uno debemos desarrollar para expandirnos, ¿sí? Entonces, chicos, caminemos juntos con la mentalidad clara y con el corazón encendido. Muchas veces la razón, muchas veces la lógica nos lleva por donde no es. Entonces hay que escuchar el lenguaje del alma, hay que escuchar el corazón. Y todo eso es una decisión individual, completamente individual. Bien, vamos a conectar con nosotros mismos. Un verdadero líder piensa bien, pero también siente bien. Seamos personas, conectemos con el otro. No queramos imponer, nada se impone, nada se impone. Y ustedes saben que estos espacios es para que hagamos esto que acabamos de hacer con Sami, con Jonathan iniciando, para que compartamos, para que entre nosotros leamos. El que quiera leer, abre su micrófono, levanta su manito. La idea es que todos participemos, ¿sí? La idea es que todos participemos. No sé si están de acuerdo conmigo, pero pues hasta el momento creo que lo hemos hecho de la manera que debe ser. Si ustedes tienen sugerencias, se escuchan, ¿cierto? Y quisiera saber si todos se quedan con algo, coméntenme ahí en el chat, coméntenme con un yo, si aprendemos, si aprendemos de todo lo que estamos leyendo día tras día, ¿sí? Póngame en un yo, dice Jonathan, yo. ¿Quién más? ¿A quién más se le quedan alguna enseñanza de todo lo que hemos estado leyendo? Sí, aprendo día tras día, nos dice Roxana. ¿Quién más? ¿Quién aprende conmigo todos los días de estas lecturas? Yo necesito saberlo. Jorge, yo, claro, porque la idea es que todos compartamos y aprendamos algo. Yo, dice Felipe, ¿quién más? Yo aprendo, eso, Carla. ¿Quién más aprende? La idea es que hagamos esto en un conversatorio, ¿sí? Que todos podamos aportar algo, levantar la mano, abrir el micrófono. Hay que hacerlo dinámico, que no sea Viviana en un monólogo todo el tiempo. ¿Listo? Chicos, los quiero mucho. Un abrazo. Aide dice yo sé que Aide tiene bastante ocupadita. Súper apreciado que nos compartan el chat. Yo, dice Sami. A ti, Roxana. Roxana es súper puntual. Yo quiero felicitar a Roxana porque es de las primeras que está entrando a la sala, incluso antes de que yo la abra. Roxy, eres tremenda. Gracias a ti, Sami. Gracias por estar en la sala. Sé que muchos tienen muchísimas cosas que hacer. Sami ya nos contó, tiene una agenda bastante apretada y aún así está aquí escuchando. ¿Cierto? Querer es poder y todos podemos hacerlo. Entonces, no le quitemos más tiempo al llamado a la acción a Felipe. Felipe, adelante, te cedo la cámara. Nos vemos mañana. Buenos días, ¿cómo amanecemos? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Muy buenos días para todos. Es un inicio de semana extraordinario y hoy sí quiero, perdón, yo hago algo por acá. Quiero aprovechar este espacio para felicitar
a varias personas, no voy a mencionar nombres, ustedes saben quiénes son, las personas que levantaron sus cheques la semana anterior, la verdad, les fue muy bien a mucha gente que tomaron acción, que hicieron cosas, muchas cosas, muchísimas cosas la semana anterior. Tuvimos un cierre de semana bonito, bonito para, no para mí, para muchos de ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta, ver a la gente cobrando, ver a la gente aumentando su cheque. Y, y para, sé que a algunos no les gusta que mencionemos los nombres, entonces no lo voy a hacer, pero sí voy a llevar a sacar a detalle la razón por la que empezó a suceder. Y son personas, algunas relativamente nuevas, otras no tanto, otras que llevan mucho tiempo, pero que dos personas de ellas justamente me lo reconocieron y me lo dijeron. No, no sabía yo que era tan sencillo de verdad hacer esto. Y esa frase la escuché ayer, ya cuando vimos el resultado de esa persona, y me decía, no sabía yo que era tan sencillo, y yo siempre ha sido sencillo. Y por eso aquí volvemos a algo de lo que hablamos muchas veces. Hoy Viviana toca un punto que a mí me gusta muchísimo porque estoy demasiado de acuerdo. Los procesos existen. Los procesos existen, pero también es muy cierto que mucha gente se queda escudada en el proceso. Y por eso el proceso, la palabra proceso se vuelve peligrosa, porque mucha gente se escuda en ella. Y eso le pasaba a esa persona con la que hablaba ayer. Y me decía, es que yo no sabía que era tan sencillo esto. Y yo, sí, sí lo es. Y esa persona me dijo, Felipe, mira, he hecho esto. Y yo le dije, ¿en qué momento hemos hablado de hacer todo eso? Entonces, sí, es eso, es que en mucha gente lo que pasa es que nos volvemos malos para seguir instrucciones. Y esa persona literalmente me dijo algo y está aquí conectada. Bueno, no voy a decir quién es. Me dijo algo como, Felipe, he estado a punto de que tiro la toalla. Y las últimas semanas dije, pues voy a hacer lo que dicen a ver si de pronto eso sí es lo que sirve. Y sí, efectivamente es lo que me funcionó. Y le digo yo, es que de verdad no se trataba de capricho, se trata de resultados, se trata de que, a ver, un líder o una persona que está aquí no te va a dar una recomendación que a ti no te convenga, eso no tiene caso. No tiene caso porque, mire, si la verdad yo me vuelvo muy romántico cuando quiero que la gente gane dinero, ahí me vuelvo demasiado romántico, pero en este momento vamos a dejar ese romanticismo allá. Vamos a pensar en lo que a Felipe le conviene. A Felipe, ¿qué le conviene? Que tú ganes mucho dinero. Hablando de conveniencia, o sea, dejemos a un lado lo romántico que me pongo. Porque ustedes y los que me conocen saben que a mí me gusta demasiado sentir eso de que la gente gana plata. Porque yo ya lo he dicho, líderes, y sin decir que soy archimillonario, ni mucho menos, pero la verdad, yo dinero ya gano. Pero yo tengo una misión y es que la gente, gracias a su esfuerzo, dedicación y seguir un sistema simple, ganen dinero ellos. Y lo que Viviana decía que se los debo desde que lo empecé a pronunciar es que es una decisión individual. Y eso es lo más cierto que mis oídos han escuchado porque es una decisión individual. Tú eres quien toma un día, en un segundo, una decisión radical, pero radical, o sea, así, de hacer las cosas diferente, de tener una mejor actitud, de cerrar a la gente con la que te sientas, de tener carisma, de hablarle a la gente de una forma asertiva, y eso hace que toda persona con el que tú hables vaya para adentro en el negocio. Eso pasa en un segundo después de que tomas una decisión verdadera. Entonces el proceso no es tan lento.
pero tienes que vivirlo. Sin ese segundo en el que tomas la decisión y te atreves a lanzarte, sin ese proceso, no logras llegar al resultado. Eso es un proceso. Ahora bien, la empanada la podemos hacer en media hora, en una hora, en dos, en cinco, y hay gente que se queda haciendo la empanada durante años. La saca, sí, pero la pudo hacer más rápido. Y ahí entra otra palabra que la escuché, no sé si fue Sammy, creo, o oí, que es habilidades. Es que líderes, y voy a tocar algo que Sammy dijo, las mieles de esta industria sí existen y mírenlas. Las mieles de esta industria sí existen, líderes, sí existen. Claro que existen los viajes, los vuelos, las calles, los lugares bonitos, las piscinas, toda esa vida que tú sueñas. Y sí, mientras estás en esos lugares puedes trabajar. Mire, todo eso sí existe, líderes. Y los que conocen mi historia, mi pasado, que aquí hay gente muy de cerca, pues saben perfectamente de dónde vengo yo. Y en este momento yo no hago otra cosa principal que sea network marketing. Mis otras fuentes de ingresos, la verdad, no me alcanzarían para vivir así. La verdad, yo soy muy sincero. Me darían para sobrevivir o subsistir y esto, pero si ya vamos a hablar de una vida en libertad y así en abundancia, pues no, es con el network marketing. Sí existen líderes, eso sí existe, sí, sí, Sammy, sí puedes soñar y sí puedes darte el lujo de poder decirle a alguien, sí, yo pienso diferente, yo creo que tiene que haber algo distinto. Y ese fui yo, mira, yo me volví terco, pero terco, no te imaginas, terco positivo. Yo me volví terco positivo y obsesionado. Por eso es que cuando a uno lo tratan de desacomodar de su zona, porque todos estamos a veces bien a gusto ahí, bien cómodos, pero cuando un líder nos dice, oye, tienes que desaparecer en el negocio, uno como que le dieran una puñalada, porque claro, uno tiene familia, tal vez pareja, amigos, amigas, vecinos, conocidos, y aquí y allá, y esto y esto. Y todo eso quita mucho tiempo que lo mantiene a uno pobre. Entonces duele mucho escuchar que tengo yo que desaparecer en el negocio, obsesionarme con el negocio. Ay, pero es que mi amiguito, mi amiguita, ¿cierto? Ese amiguito y esa amiguita no te van a llevar a ningún lado. Yo recuerdo, yo andaba en el colegio con gente que hoy no tengo ni idea de qué pasa con ellos. Yo tenía claro que yo tenía que salirme de ahí. Y esto tiene mucho que ver con la persona que está cobrando cheque importante esta semana. O bueno, importante para lo que venía haciendo, ¿no? Porque me dijo, Felipe, es que de verdad estoy haciendo caso en todo. Y me empezó a contar, me alejé de aquí, me alejé de este, me alejé de aquel, me alejé. Y me dijo, y empecé a hablar con gente que antes yo la tenía ahí, pero yo no les hablaba. Y yo no les preguntaba si estaban abiertos a ganar más dinero. Y yo no les decía que quería incluirlos en algo para hacer dinero. Y lo empecé a hacer y mira, de ahí salió esta gente. Y yo, wow, definitivamente los procesos sí se pueden vivir de una forma más rápida, pero tomando una verdadera decisión y es individual. Sí, es individual, porque muchas de las personas con las que he podido hablar esta semana, y yo ya no voy a decir más porque estoy que digo, eh, y me pidió que no lo hiciera, entonces no lo voy a hacer.
Pero, ¿sabe qué me decían? Si yo hubiese hecho lo que escuchaba antes, hubiese tenido resultados más rápido. Y yo dije, sí, pero hay algo, un día, en un segundo, que te cambia, que te dice, hey, bueno, ya pues, ya fue, pa, cambia. Yo les conté mi historia. En un día, en una noche, yo tomé la decisión de levantarme distinto y desde ese día mi familia se asustó. ¿A este qué le pasó? Y desde ese día yo soy esto que tú ves hoy aquí. Desde esa noche, si lo necesitas. Desde una noche que me acosté llorando, triste, frustrado, yo dije, esto se acaba hoy. Y cambié mi círculo, cambié la forma de hablar, cambié la forma de vestir, cambié la forma de expresarme, me levantaba agradeciendo por todo. Yo vivía en una casa muy humilde y yo me acuerdo que yo agradecía por todo. Y cuando se filtraba el agua por las goteras que llaman, por la lata de zinc, y yo decía, gracias, gracias, porque la gente que tiene todo el techo tapado no puede sentir esta lluvia que yo la siento desde mi cama. Y eso parecía absurdo, pero yo agradecía eso. Y yo lo agradecía de verdad, yo me comía el cuento. Bobadilla en estos días, yo mandé un audio al grupo que decía, miéntete para tu conveniencia. Al fin de cuentas te mantienes mintiéndote para cosas que no te convienen. Miéntete para tu conveniencia. ¿Qué le hace? No importa. Y yo empecé a aplicar todo eso, los principios del liderazgo. El líder no se queja, todo lo ve bueno, todo es posible, todo es bueno, todo es magnífico, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Nada de no tengo, nada de me quejo, no, porque si uno se pone a quejarse, pues la queja trae pobreza, la queja trae pereza y pues ya sabes. Entonces, líderes, hoy es un inicio de semana y lo que le está pasando a varias personas, si esta tal vez sea la semana en la que empiece a suceder en ti, adelante. Porque yo voy a tocar un tema controversial y es cuando nosotros estamos en una compañía donde no nos sentimos llenos, y muchos venimos de una empresa, aquí muchos, aquí la gran mayoría, donde casi que le estábamos mintiendo a la gente, donde casi que ya el plan de pagos no era lo que la gente quería escuchar y ver. Y venimos de ahí. ¿Y por qué nos empezamos a ir? ¿Por qué buscamos otro horizonte? Porque mentir a la gente no está bien. Y yo sé que muchos de ustedes se sentían tan bien como yo cuando dábamos una presentación. Pucha, yo mostrando esta tabla, si la gente supiera el montón de candados que hay en esto, cierto, mucha gente lo sentimos. Y con Andrés, yo lo hablaba muchas veces y nos decíamos, pues puta, estamos engañando a la gente. Es que la tabla que mostramos tiene un montón de candados. Y por eso cogí un Excel aquí en HCWL y cogí un Excel y puse esos $140,000 que tú ves ahí. ¿Sabes con cuánta gente tienes que tener directa para cobrarlos? Dos. Con dos personas directas. ¿Y sabe cuántas estamos pidiendo en la tabla? Cuatro. Y tú con solo dos, aunque seas solo ejecutivo o ejecutiva, que ni siquiera seas bronce, estás cobrando $140,000. Y cogimos un Excel exacto, solo binario y unilevel. No sumemos los otros 7 bonos, porque son 9. Dejemos los 7 bonos a un lado, porque esos bonos requieren rangos, ¿cierto? Requieren calificaciones para poderlos cobrar. Entonces hicimos algo donde nos sintamos tranquilos. Entonces por eso nos fuimos de esa empresa. ¿Y qué? No pasa nada. Y el día que HC Wellness nos ponga a mentirle a nuestra comunidad, buscamos qué hacer. Simple, o sea, yo soy amigo de Pablo y me cae muy bien Rafael Chávez. Pero el día que estemos mintiéndole a la gente con un negocio, ese día yo ya no estoy. Yo me siento transparente.
me siento tranquilo. Y tú, no sé cuánto hayas cobrado, pero tú ya viste que si firmas una persona te pagan el 25% de los puntos y si firmas dos te pagan el 40%. Y si haces puntos en la pata de cobro, te pagan el 30%. Y todo es verdad, todo eso es verdad. Así que la tabla, lo único que necesitas para tú llegar a 10.000, 20.000, 40.000, $100.000, que todos vamos para allá, es trabajar enfocados. Y aquí va un tema líderes, por eso dije controversial un poco, porque mucha gente, por mantener su palabra, o que yo no sé con compromiso con quién, eso le cae a alguien por ahí, que tengo un compromiso. No, mire, usted no tiene compromiso aquí conmigo ni con nadie. Usted tiene compromiso con su lealtad como persona y con la gente a la que usted le muestre una oportunidad de negocio. Ese es su compromiso. El día que usted sienta que le está faltando a ese compromiso, arranque, no importa. Porque es que hablamos mucho de permanecer, pero ¿cómo me voy a quedar yo en una compañía donde yo siento que están engañando a las personas porque ya estoy dentro? Una cosa es que yo esté en HC Wellness y no tenga el resultado que quiero por falta de resultados, por lo que sea que esté pasando, ¿no? Pero ya otra cosa muy diferente es que yo esté en una compañía donde le dicen a la gente una cosa y yo vea que es otra. Ahí es donde uno se desconecta. Y muchos de los que estamos acá venimos de empresas donde sentimos eso. Y es válido, es válido. Y por eso toco el tema, porque quiero que te sientas en la tranquilidad de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y en el momento que tú veas algo donde consideres que se está mintiendo, acércate, hablemos, porque la verdad el plan es muy claro y a nosotros sí nos pagan como dice el plan. Y es que ustedes lo han visto como en el back office, cuando los puntos de cobro están ahí, usted le saca el 30% a eso, va y compara y eso es a la fija. Entonces, líderes, pues el llamado de hoy es mentalidad para tomar la decisión de cambiar hoy. Ojalá haga el efecto que ya hizo en muchas personas, porque sí, líderes, sí hay cosas personales que son las que nos frenan. Sí somos nosotros, sí, sin duda somos nosotros. ¿Somos nosotros los que no nos atrevemos a hablar con más personas? ¿O somos nosotros los que cuando lo estamos haciendo, estamos de inmediato quemando la gente? Sí, somos nosotros los que tal vez no comprendemos que el otro está llegando a un mundo totalmente nuevo y de la manera más bonita, pero con carácter, le puedo hacer entender, oye, esto es lo que hay que hacer. Dejemos de andar pretendiendo mostrándole a la gente que esto no hay que hacer nada. Es fácil, sí. Yo no, yo esa palabra la utilizo porque me gusta y la verdad es que el negocio es fácil. Pero si tú no la quieres usar, no la uses. Usa la palabra sencillo. Pero sí me gustaría muchísimo que tú estés claro y clara con que el negocio es demasiado simple de hacer. Y la gente lo único que requiere es entender a qué llegan, qué hay que hacer, cómo se gana. La gente no puede venir aquí pretendiendo que se va a hacer libre a cambio de nada. La libertad financiera cuesta. Créanme, estar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin tener que pensar en, tengo un horario, tengo un jefe, eso cuesta. ¿Sabe por qué? Porque vale mucho la pena lograrlo. Entonces los quiero invitar líderes a eso y durante todo el día vamos a estar listos, dispuestos, presentando plan. Envíe el video, no te ahogues en la vida. Envía el video. Eso sí, debes saberlo edificar. Debes saberlo edificar. Líderes, esto es todo por mí. Así que si alguien tiene algún comentario que hacer, adelante.
Eh, y pues esto es lo que tenía yo para compartirles el día de hoy. Vivi, muchísimas gracias. Felipe, a ti, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias a todos los que permanecieron en sala. Y pues mañana nos vemos, Dios mediante, ojalá y puedan conectarse puntualmente para que no se pierdan de los detalles, para que podamos leer en conjunto, para que podamos participar todos. Qué rico que de verdad seamos responsables de nosotros mismos y entendamos esa parte de tomar una verdadera decisión, de formarnos como líderes, de accionar mientras nos vamos formando. Y pues nada, terminamos entonces por hoy. Muchas bendiciones para todos y pues ahí ya nos lo dijo Felipe, prestos para el que lo requiera, para el que lo necesite. Y nada, pues vamos a ser libres. Para eso nos estamos formando, para eso estamos seccionando. Muchas bendiciones. Gracias a ti, Marianela. Gracias a ti, Sammy. Nos vemos mañana. Ojalá y pueda ser puntual. Bendiciones.